Gaona, historiador de la deuda externa. ¿Qué tal? Alejandro Lucas Molinari y Leila Vitar te saludamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, quería arrancar con esto último que dijo Máximo Kirchner. ¿Qué opinas? Bueno, lamentablemente sobre el tema del fondo, más allá de lo que es un stand-by, lo que es un acuerdo y todo lo demás, los aspectos legales no se conocen y ojalá pudiera hacerse eso, pero lamentablemente ningún gobierno puede declarar la nulidad de ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sea un stand-by o sea un acuerdo de facilidades extendidas, porque el Fondo Monetario, por su estructura, tiene una inmunidad total ante cualquier tipo de acción legal que se quiera realizar. Esto es lo que lamentablemente condena a la Argentina cuando se hacen estos acuerdos a que después ningún gobierno pueda nulificarlos, excepto a que llegue una negociación con el fondo para dejarlo sin efecto, sustituirlo por otro o ver de qué manera arregla lo que se ha comprometido a hacer. Claro, a ver, en realidad había elementos para plantear la ilegitimidad, la ilegalidad, por ejemplo, más allá de toda la historia, la deuda externa que vos tanto la estudiaste, pero lo que hizo Macri, eso sí que no tuvo ningún tipo de legalidad, que lo dijo la propia Auditoría General de la Nación. El tema es que en ese momento se votó a favor en el Congreso y se lo legalizó. Claro, yo quiero aclararte algo que por supuesto siempre me trae algunas cuestiones complicadas, porque ahora sale un libro mío dentro de un mes, A ver. el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde analizo la estructura del fondo, la estructura legal de la Argentina y todo lo demás. Lamentablemente la Auditoría General de la Nación, excepto en la parte económica, respecto a la parte legal, patinó de una manera sorprendente, dijo cosas inexistentes, ignoró cuestiones fundamentales del orden jurídico, como lo hizo la Oficina Anticorrupción, como lo hizo la Procuraduría General del Tesoro. Es decir, lamentablemente parece que no se han metido en la estructura de lo que es un stand-by, entonces creen que es un acuerdo convencional que está sometido a la ley 19.549 de contratación pública, cuando la ley claramente excluye a los contratos internacionales. Entonces, ese es uno de los problemas que a veces tenemos de decir cosas cuando no se conocen cómo son esas cosas. Y por otra parte, hay una enorme cantidad de dirigentes sindicales, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, Claudio Lozano, que iniciaron en la justicia un juicio para que se declare la nulidad del stand-by del 2018. Claro. Ahora, parece que ignoran que el Fondo Monetario es una institución que no puede ser sometida a juicio en ninguna parte del mundo, mucho menos en la Justicia Federal Argentina, porque su estatuto, toda su estructura, impide que el fondo dañe a cualquier país y pueda ser cuestionado en cualquier parte, lo que es algo realmente insólito, es decir, está contra lo que es el derecho internacional, pero es una estructura que ha sido hecha así y que ha sido ratificada por la Convención de Nueva York de 1947, por lo cual es absolutamente inamovible. Bueno, como sea, tenemos un nuevo acuerdo con el FMI en puertas. ¿Qué nos puedes contar? A ver, se sabe poco. En realidad el Congreso, así como en 2022, ahora votó en términos generales un acuerdo. Claro, este acuerdo que va a celebrar el gobierno de Milei, yo diría que es uno de los tantos escándalos de los acuerdos que ha celebrado Argentina, que han sido estudiados minuciosamente por la doctora Noemí Brenta en un libro excelente sobre la Argentina y el Fondo Monetario. ¿Y por qué digo? Primero, el stand-by del 2018 de Macri era absolutamente insustentable porque era imposible suponer que en 3 años se iban a poder pagar 57 mil millones de dólares que significaron el acuerdo de junio y después la ampliación de octubre. O sea, era imposible porque además el staff report del Fondo Monetario había dicho que la deuda argentina era muy difícil de pagar. Es decir, fue un acuerdo celebrado entre cúpulas, Donald Trump, amigo de Macri, para tratar de sostenerlo en el poder. Ahora, después vino la refinanciación de ese acuerdo Ujú. que hizo el doctor Guzmán en el 2022. Y ahí sí una, y primero yo estuve leyendo hace poco todas las críticas que se le hacen a Guzmán. Guzmán hizo lo que pudo porque además estaba atado a lo que se había hecho antes. No es que Guzmán podía tirar todo abajo y hacer algo distinto, pero por lo menos logró que todo acuerdo con el fondo, a través de la ley 27612,
pasara por el Congreso de la Nación. Sí. Es decir, se acabó con la limitación de la ley de administración financiera que le permitía al gobierno hacer lo que se le cantara con organismos internacionales los que formara parte. Ahora bien, ese acuerdo celebrado por Guzmán ahora lo quiere volver a refinanciar el actual gobierno, pero con una particularidad. En principio, yo he leído extensamente el DNU de Milei. Es de una orfandad jurídica, de una torpeza que a veces tuve que volver a leerlo porque dije, y no puede ser, no tiene algún asesor legal que por lo menos disfrace un poco las cosas. ¿Por qué digo esto? Para fundar la competencia del presidente, citan 3 frases de 3 diputados. Un tal Garimberti, Luciano Laspina, una mujer en este momento no me acuerdo cómo se llama, que dijeron que el Poder Ejecutivo tiene competencia para celebrar este acuerdo. Y no la tiene, especialmente no la tiene desde el dictado de la Ley 27.612 del 2022. Ahora, a esto se suma esta supuesta situación excepcional. El artículo 99, inciso 3, habla de los DNU en circunstancias excepcionales. Y yo trato de analizar esto y digo, ¿dónde está la circunstancia excepcional? ¿Por qué es excepcional ahora y no de 2 meses, 3, 4, 5? Y por otro lado, ¿qué impide que esto se hubiera discutido en el Congreso a través de un amplio debate? Lo que ocurre, claro, si se le está dando al Poder Ejecutivo una especie de cheque en blanco para que haga lo que quiera, porque yo creo que es la primera vez en la historia de la Argentina que se le da una autorización al Poder Ejecutivo para que celebre algo de lo que nadie sabe de qué se trata. No se saben los montos, las condiciones, los ajustes, lo que va a pedir el fondo. ¿Cómo es posible que los legisladores hayan llegado a la indignidad, y me hago cargo de lo que digo, de darle facultades al presidente para que haga lo que quiera? Y además, otra de las cosas gravísimas, ayer estuve escuchando el debate, y realmente, primero me dio vergüenza ajena, ¿no? Me dio vergüenza ajena la precariedad de los legisladores, de la Libertad Avanza, los radicales que colaboran con el gobierno, algunos diputados que responden a organismos provinciales, no tienen la menor idea del derecho. Entonces, supuestamente para defender la institucionalidad, desconocen la Constitución. Para defender la institucionalidad, desconocen el Estado de Derecho. Hay diputados como Massot que fulminó el DNU y después terminó absteniéndose. Sí, sí. Otros como Pichetto, que también fulminó el DNU y votó a favor. Entonces, realmente, digo, ¿cómo es posible que se llegue a este extremo? Que cuestione el DNU, pero después lo aprueben. Y el argumento de defensa de la institucionalidad es absolutamente insostenible. Porque sin este acuerdo, el gobierno puede seguir funcionando. Y por otra parte, cuando dicen que este acuerdo no significa nueva deuda, señores, es lo mismo que el Estado le deba al Banco Central, que no le impone condiciones, no le impone ajustes, y es una deuda que puede seguir refinanciando a un organismo como el Fondo, que ha perjudicado a la Argentina durante décadas, que exige ajustes, que establece condiciones y que llega al extremo de obligarle al Poder Ejecutivo a que sea informado de lo que hace cada 24 y 48 horas, como es lo que se firmó en el 2018, donde el gobierno tenía que decirle al fondo lo que hago cada 24 y 48 horas, que se llegue a ese extremo de sometimiento. Pero claro, del PRO nada puede extrañarme, de la Libertad Avanza tampoco. El PRO quizás tenía algunas prolijidades que estos no tienen, pero realmente para mí esto es muy grave porque se arrasa con la Constitución, se arrasa con el Estado de Derecho y se fortalece nuevamente a un presidente que pretende desde destruirlo el Estado hasta hacer lo que quiera. Alejandro, y yo creo que eso no se le puede permitir. ¿Qué tal? Acá te saluda Leila. Ahí, bueno, repasabas un poco cuáles son las intenciones que tiene el fondo. Quería poner el foco allí, porque cada vez que un organismo otorga un crédito, lo hace sabiendo que es un negocio en definitiva, ¿no? A largo plazo. ¿Qué buscan de la Argentina? Porque
el país evidentemente no tiene las capacidades para devolver ese tipo, ni siquiera el préstamo que ya se pidió en su momento con el gobierno de Mauricio Macri. Digo, ¿cuáles son las intenciones que tiene el Fondo Monetario Internacional en esta etapa? Mira, en primer lugar, hay algo que ustedes habrán notado, que se habla en este momento con el tema del DNU, nada más que del fortalecimiento de las reservas. De la deuda no se habla, como si la deuda pública de la Argentina no existiera, cuando no solo es un gran condicionamiento de nuestro futuro, sino que genera intereses por más de 22.000 millones de dólares anuales. Al 28 de febrero, la deuda pública es de 471.500 millones de dólares, estando el 54% en moneda extranjera, que además, si le sumamos los cupones atados al PBI, exceden los 480.000 millones de dólares. Ahora, ¿el fondo qué es? El fondo es un prestamista de última instancia. Al fondo siempre se recurre cuando uno no puede pagar a los acreedores privados. Por eso Macri recurrió en 2018 y este gobierno, bajo la ficción de fortalecer las reservas, indudablemente, cuando no pueda pagar la deuda, va a utilizar esos recursos. Porque si uno lee el DNU dice que con el dinero del fondo, que todavía no sabemos cuánto va a ser, se van a cancelar letras intransferibles. Bueno, y se van a pagar algunas sumas que se deben al fondo. Ahora, se cancela la deuda intransferible y ese dinero va al Banco Central. Ahora, no se dice qué se va a hacer con ese dinero. Claro. Sí. Bueno, en realidad sabemos lo que va a pasar, Alejandro. No, ya sabemos lo que va a pasar. Claro, a ver, ese dinero se va a jugar. Para contar que hoy vas a estar en una actividad con distintos compañeros y compañeras, no sé, como Lucy Caballero, como Rodolfo Trever, como Horacio Robelli, con Horacio hablamos de manera cotidiana y siempre decimos, bueno, van a usar esos dólares para la fuga, como pasó con el macrismo, que se fugaron 45.000 millones de dólares y que la discusión por la que yo arrancaba al comienzo con el bloque de hoy Unión por la Patria, es que también hay que tener una autocrítica a la legalización de la estafa del macrismo, porque ahí no se investigó qué pasó con la plata. Y creo que la consecuencia, que Milei es consecuencia de todo eso, ¿no? Por supuesto, no solo no se investigó, sino que el Banco Central se limitó a decir que se habían fugado 86.000 millones de dólares del 2016 y el 2019, pero no dijo quiénes se los habían fugado. Claro. Y ya sabemos quiénes son los que se fugaron la plata. Te sumo, disculpa, se filtró un informe que lo publicó un periodista y que nunca se desmintió y que no, digamos, ningún sector... 100 empresas. Claro, bueno. Y que ningún sector de la coalición, me acuerdo, un proyecto en el Senado que era que la deuda la paguen los que la fugaron, algo así era el título, pero que quedó en la nada. De hecho hubo una campaña callejera también para juntar firmas, pero bueno, esto es una experiencia para reflexionar, porque en realidad, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿No? Creo que la gran pregunta, sabemos a dónde nos lleva este gobierno, al desastre nacional, pero bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a discutir el futuro de la Argentina? Claro, no, además hay una gran complicidad del Poder Judicial. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se estableció quiénes se habían llevado la plata y salió esta publicación de que había 100 empresas que se habían llevado una suma de dinero, claro, yo agarré y dije, bueno, que estas personas se hayan llevado tal cantidad de dinero no significa desde el punto de vista legal nada, porque si uno declara que tiene determinados bienes, la fuga de dinero no es un delito. Ahora, el problema es si el que fugó dinero no lo declaró. Entonces, con Alicia Castro y otras personas, presentamos una acción penal para que se hiciera un cruce entre el informe del Banco Central y lo que habían declarado a la AFIP. Es decir, si una empresa tal se llevó 10 millones de dólares, declaró uno, indudablemente había defraudado a la nación. Bueno, la jueza María Eugenia Capuchetti, que tampoco le interesa averiguar quién atentó contra Cristina Kirchner, dijo que no tenía demasiado sentido hacer eso, que era una excursión de pesca. ¿Cómo una excursión de pesca, señor? Yo quiero ver si estos que se llevaron la plata tenían capacidad para hacerlo, porque ahí entonces probábamos el delito. Pero claro, no pasó absolutamente nada. Ahora seguimos engrampados con un nuevo acuerdo que seguramente
lo va a sobrepasar a Milei porque se van a patear obligaciones más allá del 2027. Y como pasa siempre, el que paga es el pueblo argentino, los ciudadanos, los gobiernos deciden. Y acá hay un componente para diría, un país que a veces pierde la memoria, que es Luis Caputo. Luis Caputo fue investigado por un gran amigo mío, el fiscal Federico Delgado, que como fiscal federal, a través de informaciones de la SEC de Estados Unidos, mostró las operaciones ilícitas que hacía Caputo con organismos offshore radicados en los Estados Unidos. Pero además mostró una serie de actos cuando Caputo negoció con los fondos buitres. Bueno, ahí quedó esa investigación, porque claro, el fiscal puede imputar lo que quiera, pero el juez después decide qué hacer o no. Y por otro lado, Caputo fue, como presidente del Banco Central, el que firmó el stand-by de Macri en 2018 y fue el que permitió que la plata se fuera. Ahora Caputo es el ministro de Economía y Milei dijo en el 2021 que Caputo se había fumado 15.000 millones de dólares del primer desembolso del fondo. Bueno, ahora dice que es el mejor ministro de Economía de la historia. Y Caputo no está como ministro por una cuestión circunstancial, está por algo. Y por eso es que ha empezado a balbucear últimamente, porque claro, se da cuenta que sus argumentos cada vez patinan más. Y por otra parte, yo no soy demasiado optimista de la relación de Caputo con el Fondo Monetario. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué se sigue demorando el acuerdo con el fondo? Que supuestamente habían dicho hace un mes que le faltaba el moño, y parece que el moño sigue alejándose, porque en un libro que escribió Alejandro Werner hace 2 años, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, ahí habla muy mal de Caputo. Dice que Caputo no tiene conocimiento de política monetaria, ni financiera, ni económica, que puede ser un buen broker, pero nada más. Pero entonces, Alejandro, ¿vos qué planteás? ¿Que está en duda el acuerdo? No, yo no planteo que esté en duda el acuerdo, pero lo que tengo duda son las condiciones que le va a imponer el fondo a Caputo para hacer este acuerdo. Vos hablás ahí de la devaluación, ¿no? El famoso... Claro, exacto, y para condiciones quizás pueden ser extremadamente gravosas, tratándose de Caputo, para decirle, señor, acá usted tiene que hacer esto. ¿Y esto qué significa? Que el fondo va a controlar la economía del país. Sí, que ahí va a estar el Ministerio de Economía, claro, tal cual. ¿Cómo? Que ahí va a estar el Ministerio de Economía, como pasó en los 90. Claro, va a ejercer la tutoría de lo que debe hacer la Argentina con su política económica. Tal cual. Y ya sabemos a través de la historia, desde el primer acuerdo que hicimos en el 58, cómo le pasó a Argentina con el Fondo Monetario. Yo me acuerdo, cosa que muy poca gente se acuerda, que en 1992, cuando se hizo el acuerdo por el plan, cuando Argentina accedió al plan Brady, sí, ahí el fondo le exigió al gobierno de Menem la venta de todas las empresas públicas, la reforma del sistema laboral, de la legislación laboral, porque era restrictiva para las empresas extranjeras, la privatización del sistema jubilatorio y que quedara en la calle un montón de trabajadores para tratar de que el gasto público se disminuyera. Entonces, el fondo es impiadoso. Y cuando uno lee estas declaraciones a veces de Guita Gopiná, donde dice que bueno, que hay que tener cautela con los jubilados, yo me río a carcajadas, ¿no? Porque bueno, son frasecitas que se tiran para que los giles crean que el fondo en este momento se preocupa por la gente. Al fondo no le interesa a la gente porque no le interesa nunca. Alejandro, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, decir que